Hola, continuamos en la octava edición del Luxury Lab y ahora nos encontramos con Laura Chías, quien es socia en Boston Consulting Group, México. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, muy bien Karina, muchísimas gracias, un placer estar contigo hoy. Muchas gracias, igualmente. Laura, mi primera pregunta sería, ¿cómo definirías tú al mercado de lujo aquí en México? Si podríamos hablar ya de un mercado maduro o más bien si todavía está en desarrollo y vamos a seguir viendo en los siguientes años crecimientos exponenciales. Nosotros esperaríamos seguir viendo crecimientos importantes. México es uno de los países que más potencial tiene en Latinoamérica en términos del mercado de lujo, en donde si bien vamos a enfrentar un poco de incertidumbre en los próximos meses o años, creemos que México es un mercado tan aspiracional en donde todavía hay potencial de seguir creciendo. Y creo que muestra de eso son las inversiones que se están haciendo en el país en centros comerciales especializados en lujo, no solo en la Ciudad de México, sino a través del país. Ok. En Boston Consulting han hecho estudios de mercado en cuanto a cuál es el valor de mercado actualmente en México o qué crecimientos se han venido registrando en los últimos años. Te diría que no es nuestro core, más que el tamaño del mercado, te diría que la tendencia de crecimiento que vemos es alrededor de un 6% para los próximos años, bastante en línea con lo que hemos visto en los años anteriores, pero eso es por encima de las expectativas del mercado global, que son alrededor del 4.5%. Ok, y podríamos tal vez ver ya en siguientes años que estos crecimientos también vayan siendo menores al grado de que vaya madurando este mercado. Conforme vaya madurando, esos crecimientos esperarían que fueran menores, pero en los próximos 2 o 3 años esperaríamos ver crecimientos bastante similares a los que hemos tenido en los últimos años. En cuanto a nivel Latinoamérica, México, ¿qué lugar ocupa en importancia para esta industria de lujo? Diría que México ha ganado relevancia en la industria del lujo, en donde incluso ya superó a Brasil, a pesar de tener una población menor a la que tiene Brasil. Entonces diría es uno de los principales mercados en Latinoamérica para la industria del lujo. ¿Cuáles son los atractivos o las bondades que tiene el país que hacen que marcas de lujo quieran venir aquí a México? Te diría, como te comenté hace un momento, un mercado bastante aspiracional, en donde tenemos acceso a información y hemos tenido acceso a información de los últimos avances de las marcas de lujo a nivel mundial desde hace varios años, que hacen que cada vez el consumidor esté buscando nuevas opciones. Te diría que también da de la mano de un mercado que se está desarrollando de forma acelerada, no solamente en términos de, como te decía, centros comerciales, boutiques, pero también en canales alternativos como lo es el off-price o como lo son medios digitales, en donde cada vez hay más acceso a encontrar de forma eficiente y práctica bienes de lujo a un precio, diría, obviamente dentro del segmento en el que están, pero a un precio que el consumidor es capaz de decir estoy de acuerdo con. Y te diría que la otra cosa que tiene México muy relevante, ahí estamos hablando de bienes personales, pero está toda la otra parte que es experimental, en donde México, la industria del lujo turístico se está desarrollando de forma muy importante y en donde cada vez más el consumidor está gastando dinero en vivir experiencias en las que antes no había ni siquiera pensado, ¿no? Y nuevas ofertas como renta de suites, renta de casas especializadas, le están dando oportunidades al consumidor que, como te digo, antes no existían. Okay. También en México mucho se habla de una creciente clase media. A mí me gustaría que me dijeras, ¿la clase media aspira también a este mercado de lujo? Sí, que sí, es correcto. En México esperamos tener un boom, un bono demográfico importante en donde tendencias como tener a 2 personas trabajando en un hogar versus una, como esperarse a tener hijos a una edad más tardía versus lo que era antes, está permitiendo desarrollar esta clase social media de forma más acelerada. Y es clase que, por supuesto, aspiracionalmente tiende a comprar lujo. No van a ser los true luxury global consumers que gastan 5,000 euros al año en bienes de lujo, pero sí van a ser consumidores ocasionales que van a estar impulsando el desarrollo de las marcas. ¿Cómo definirías tú el perfil del consumidor mexicano que gusta por este mercado? Yo te diría que es un mercado cambiante en donde tenemos probablemente 2 o 3 grupos diferentes, en donde tenemos un grupo, la gente que tiene
que no es de las nuevas generaciones, que está más enfocado a valores tradicionales, a seguir buscando en las marcas temas de exclusividad, temas de valores, calidad y tradición. Te diría bastante fundamentado, y sobre todo otra vez me voy al ejemplo de vacaciones de lujo en la tradición familiar y en los sentimientos y valores más tradicionales. Por otro lado, tenemos otro segmento que ya está buscando algo completamente diferente, ¿no? Y muy específicamente hablando de los millennials o las nuevas generaciones que ya no se conforman con tener este sentimiento de calidad o de tradición, están buscando un tema de personalización. Cada día el individuo cobra más relevancia, aunque al mismo tiempo es tan cambiante el mundo que buscar esa individualidad es una búsqueda constante. Y puede sonar un poco incongruente, pero en realidad lo que esto permite a las marcas es desarrollar varias identidades para una misma persona o para un mismo consumidor a lo largo de la vida. Entonces te diría, creo que la combinación de esos segmentos y luego un segmento como in-between que está decidiendo entre una y otra tendencia, pero encima de eso, lo que te decía al principio de aspiracional. El mexicano es un consumidor muy aspiracional. Ya hablamos de las bondades, lo que pues atrae a las marcas, comentábamos ya lo del sector aspiracional, también del boom de los centros comerciales, pero ahora la otra cara de la moneda, ¿cuáles serían como los riesgos o tal vez como las trabas que encuentra este sector aquí en México? Diría que, y te lo comentaba al principio, vamos a entrar a una etapa de incertidumbre en donde temas como inflación, tipo cambiario, no tenemos todavía claridad de qué van a pasar, y eso te diría son más cosas macroeconómicas, pero yo creo que también se enfrentan a temas que independientemente de cómo esté la situación económica en un par, o sea, el siguiente año o en un par de años, hay otras situaciones que son más intrínsecas a la parte del lujo, que es un consumidor se vuelve cada vez más exigente, ya no se conforma, y lo dije hace rato en mi plática, no se conforma con que las marcas le digan qué es lujo y qué debería de estar viviendo. El consumidor cada vez exige más que se le trate de forma personalizada, que se le dé lo que está buscando versus que se le esté ofreciendo lo que realmente no cree que necesita. Y el tema de lealtad es uno de los retos que se van a enfrentar, ¿no? Como te decía hace rato, el estar buscando este individualismo y este sentirme único y el que los nuevos consumidores se aburran de forma más rápida de las marcas es un tema que va a ser crítico, porque para muchas de estas marcas de lujo el tema de lealtad es clave. Entonces es encontrar nuevos modelos de lealtad para que el consumidor, ya sea en una sola categoría o ya sea compartido, pero que siempre que piense en esa categoría termine pensando en mi marca. En la industria de consumo en general se habla también mucho de la experiencia de compra, o sea, muchas también, no sé, minoristas están como apostando a la experiencia de compra, tal vez omnicanal. En este sector de lujo también aplica esto de la experiencia de compra, de hacer todo ya más omnicanal, o el consumidor de lujo más bien igual prefiere ir a la tienda física o también comprar por internet. Yo te diría que sí aplica también para bienes de lujo. Hay algunas categorías en donde es más relevante, como lentes, por ejemplo, ropa y calzado, en donde digital tiene un share más grande que en el resto de las categorías. Todavía estamos atrás. En todos bienes de consumo, en la parte de lujo específicamente, estamos atrás de la tendencia de digital, pero es algo que está cambiando la forma de pensar y de sentir del consumidor, en donde no pensemos en digital solamente como la compra, pensemos en digital como toda la experiencia. Entonces, aunque la persona acabe yendo a una tienda y acabe comprando en una tienda de forma física, eso no quiere decir que no ha hecho investigación antes, que no estuvo expuesto a redes sociales en donde leyó o vio opiniones, que no en la tienda puede hacer uso de cosas digitales, como muchas marcas están apostando a tratar de hacer esa fusión entre los dos canales y que ya no sea puramente brick and mortar o puramente digital, sino de cómo podemos hacer para que convivan esos dos canales dentro de nuestras tiendas. Ok. Hablabas ya de que el sector turismo también, ya está como llegando también, se está afianzando aquí en México en lo que es lujo. ¿Qué otras categorías? Obviamente, yo creo que ya está ropa, zapatos, pero ¿de qué otras categorías de lujo podríamos hablar? Podríamos hablar de categorías como bebidas alcohólicas, champagne,
comida, toda la parte de restaurantes, experiencia gastronómica, es algo que también se está desarrollando de forma importante en el país. Creo que sí va a haber retos importantes con algunas categorías, especialmente cuando el consumidor tiene una percepción de que no necesariamente son sustentables o hacen un bien al país. Entonces cada vez vamos a ver retos más importantes en productos o categorías que tengan que ver con animales, ¿no? En productos que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. Esas son las categorías en donde vamos a ver algunos retos, pero deberían de ser compensadas por otros materiales, otros productos. Por eso hablaba de la importancia de tener un portafolio balanceado, donde sí, claramente hay algunas categorías que van a tener un desempeño más arriba del esperado, pero te decía sobre todo en la parte experimental. Mencionabas entonces para este año consideran que se mantenga como en crecimientos de 6%, que es lo que ya se venía registrando, ¿no? Esperan por esta incertidumbre que tal vez vaya a desacelerar el crecimiento. Creo que es muy temprano e incierto para decirlo, o sea, creemos que sí debería de haber un crecimiento constante e importante en los próximos años. Probablemente, específicamente en los próximos meses, pueda haber algo de incertidumbre, pero esperamos que eventualmente se recupere. Es más incertidumbre, lo que ustedes ven desde Consulting Group es más incertidumbre económica que de otro tipo de política o inseguridad, ¿no? Causa y consecuencia, ¿no? Pero sí creemos que es incertidumbre en general, donde durante algunos meses se había mantenido bastante estable el país y ahora parece ser que hay un poco más de incertidumbre por cuestiones políticas, por cuestiones de tratados de libre comercio, por diferentes cuestiones que están afectando la estabilidad del país, pero el pronóstico de decirte cómo va a afectar eso a la industria en el corto plazo, creo que sería demasiado precipitado hacerlo. En el mediano o largo plazo creemos que debería de volver a los niveles normales de crecimiento que ha estado teniendo. Ya por último, Laura, bueno, tú diste hace unos momentos una conferencia para hablar de las tendencias actuales en bienes de consumo. Aquí en México ya tú me contabas como algunas, ¿no?, de la clase aspiracional. Otra tendencia que pudieras tú considerar que se está dando actualmente aquí en México, en el mercado. Yo te diría que el tema de colaboración es algo bastante relevante en México, en donde marcas, no solamente en joyería, que fueron los ejemplos que di, pero marcas como mueblerías, marcas de ropa, están buscando tener colaboración con artistas locales, con artistas de moda, incluso con el consumidor, y ver cómo eso les ayuda a tener una oferta o una colección mucho más privada y personalizada que los competidores. Te diría, creo que esa tendencia es muy importante en México. La tendencia de las redes sociales, como les decía hace rato, México el cuarto país en uso de redes sociales y además gastando mucho tiempo del día en estos medios. Entonces creo que esa puede ser una oportunidad importante para las marcas de cómo cada vez penetramos y conocemos mejor al consumidor de lujo. Y por último te diría, todo este tema de los millennials y de personalización y de cómo hacer que los productos y los servicios que están ofreciendo las marcas de lujo sean únicos para la persona y la hagan sentir especial. Okay. Laura, te agradezco mucho el tiempo y la oportunidad. Muchísimo a ti. Sí. Continuamos en la 8ª edición de Luxury Lab.